Cada temporada de America's Got Talent presenta artistas que captan la atención del público durante unos minutos inolvidables. Sin embargo, de vez en cuando, alguien sube a ese famoso escenario con años de silenciosa determinación, sacrificios invisibles y práctica incesante que ninguna presentación televisiva podría explicar por completo. Esa fue exactamente la historia de Nene Royal. Detrás de la impresionante audición que sorprendió a millones, había un viaje que había comenzado mucho antes de que rodaran las cámaras, moldeado por innumerables días comunes, noches solitarias y un sueño que se negaba a desvanecerse. Una vez que descubres todo lo que la llevó a ser el centro de atención, su actuación se convierte en mucho más que una gran audición. Se convierte en la recompensa a años de perseverancia que casi nadie había presenciado. Volvamos al martes 7 de julio de 2026, porque esa fue la noche en que el mundo descubrió de repente un nombre que no olvidaría pronto. Nene Royal subió al escenario de la temporada 21 de America's Got Talent, sin parecerse en nada a la intrépida intérprete de rock en la que estaba a punto de convertirse. Tenía solo 15 años, hablaba suavemente, sonreía nerviosamente, y se reía de sí misma al admitir que al día siguiente cumpliría 16 años. En un instante todo el teatro se unió para cantar «Feliz cumpleaños» a una tímida adolescente que había viajado desde Phuket, Tailandia, acompañada por su padre que permanecía en silencio detrás del escenario, observando cada segundo con inconfundible orgullo. Cuando los jueces le preguntaron sobre su mayor sueño, ella respondió con una sinceridad que parecía completamente genuina. Dijo que quería convertirse en una superestrella que viajara por el mundo, un sueño tan enorme que casi parecía imposible viniendo de alguien que todavía parecía abrumado simplemente por estar en ese escenario. Por un breve momento, pareció como cualquier otro adolescente esperando que algún día la vida fuera más grande que el lugar de donde venía. Pocas personas en esa audiencia podrían haber imaginado cuán dramáticamente todo estaba a punto de cambiar. Luego tomó su guitarra eléctrica. La chica tímida que había sonreído nerviosamente durante su presentación pareció desaparecer por completo. En su lugar había un artista rebosante de confianza, intensidad y energía pura. Las notas iniciales explotaron en el teatro mientras ella se lanzaba a una poderosa interpretación de rock del clásico Zombie de The Cranberries, vertiendo cada gramo de emoción en cada letra mientras atacaba la guitarra con notable control y pasión. Echó la cabeza hacia atrás, soltó una voz áspera que nadie esperaba, y dominó el escenario con la confianza de alguien que había pasado décadas actuando en lugar de una adolescente que ni siquiera había celebrado su 16º cumpleaños. Si alguna vez te han subestimado simplemente por tu apariencia, antes de que alguien te diera la oportunidad de demostrar tu valía, entonces ya comprendes la satisfacción de lo que sucedió después. El público que había observado en silencio su presentación de repente estalló en vítores, mientras la incredulidad se extendía por todos los rostros del teatro. Todas las expectativas que la gente había formado durante esos momentos iniciales se derrumbaron casi instantáneamente. En cuestión de segundos, Nene pasó de ser un concursante desconocido a convertirse en el innegable centro de atención de todos. Los jueces quedaron igualmente abrumados por lo que acababan de presenciar. Sofía Vergara describió la audición como espectacular y con confianza le dijo a Nene que creía que tenía todas las posibilidades de llegar lejos en la competencia. Howie Mandel la miró con genuina admiración y simplemente declaró que era una estrella de rock sin dudar, sin calificaciones ni incertidumbre. Fue uno de esos raros momentos en los que los elogios se sentían menos como un estímulo y más como un reconocimiento. Mel B sonrió cuando mencionó que Phuket era uno de sus lugares favoritos en el mundo, antes de elogiar la extraordinaria forma de tocar la guitarra de Nene. Describió la combinación de la poderosa voz de Nene y su intrépida maestría musical
como una combinación perfecta, enfatizando la naturalidad con la que cada elemento se unió. Incluso Simon Cowell, cuya reputación se ha construido durante mucho tiempo sobre la base de críticas brutalmente honestas, admitió que la autenticidad de la voz de Nene fue lo que más le impresionó. En lugar de criticar las asperezas de su actuación, argumentó que esas imperfecciones eran exactamente las que le daban personalidad genuina y poder emocional. Cuando los 4 jueces votaron, sí, el resultado pareció casi inevitable. Nene avanzó a la siguiente ronda con apoyo unánime, mientras millones de espectadores se apresuraban en línea para reproducir la actuación una y otra vez. Los clips de la audición se difundieron rápidamente en las redes sociales y acumularon millones de visitas en cuestión de días mientras personas de todo el mundo hacían la misma pregunta. ¿Dónde se había estado escondiendo este extraordinario joven músico? Sin embargo, mucho antes de que 4 jueces famosos aplaudieran su talento, Nene ya había pasado años actuando para un público que a menudo apenas notaba su presencia. Ese es el capítulo de su historia que muchos espectadores estadounidenses nunca tuvieron la oportunidad de ver, y quizás sea el capítulo que explica su éxito mejor que cualquier cosa que haya sucedido en televisión. Ante las luces deslumbrantes, la multitud que lo vitoreaba y la atención internacional, Nene era simplemente otra artista callejera más en su ciudad natal. No es una historia televisiva cuidadosamente escenificada, sino un verdadero adolescente que pasa un fin de semana tras otro, ganando experiencia una canción a la vez. Todos los sábados y domingos por la tarde desde las 6 hasta las 10 de la noche, llevaba su guitarra al concurrido mercado nocturno de Naka, en la ciudad de Phuket. Instaló un modesto amplificador alimentado a través de cables de extensión prestados, abrió el estuche de su guitarra a su lado y comenzó a cantar rodeada por los sonidos constantes de los puestos de comida chisporroteantes, las conversaciones ocupadas, las motocicletas que pasaban y los turistas que deambulaban de tienda en tienda. La mayoría de la gente había venido a comprar recuerdos o disfrutar de una cena, no a detenerse a escuchar música. Sin embargo, ella continuó actuando de todos modos, poniendo el mismo corazón en cada canción, sin importar si alguien se detenía a mirar. Imagínese lo que se siente eso para un músico joven. Cantas con todo lo que tienes esperando que tu voz llegue a alguien, mientras decenas de personas siguen caminando como si fueras invisible. De vez en cuando una persona hace una pausa durante medio verso antes de desaparecer entre la multitud. Hay una soledad que surge al actuar para personas que nunca planearon convertirse en su audiencia, pero también hay una resiliencia notable que nace de esas experiencias. Cada actuación ignorada enseña silenciosamente lecciones que ningún salón de clases jamás podría enseñar. Esas noches se convirtieron en su mayor educación. Aprender a captar la atención de extraños distraídos requirió paciencia, confianza y persistencia que simplemente no se pueden desarrollar dentro de un estudio de ensayo. Cada pequeña victoria, una sonrisa de un transeúnte, un niño que se detenía a escuchar unas cuantas monedas caídas en el estuche de la guitarra, se convertía en una prueba de que la perseverancia todavía importaba. Cuando finalmente subió al escenario de AJOD, ya se había enfrentado a audiencias mucho más difíciles que una multitud televisiva ansiosa por entretenerse. Esa experiencia oculta se convirtió en la ventaja que nadie en el panel de jueces podría haber sabido que ella poseía. Mientras conocían por primera vez a una nerviosa concursante de 16 años, las calles de Phuket ya la que habían transformado en una experimentada artista en vivo. Los fanáticos de su ciudad natal habían reconocido durante mucho tiempo algo extraordinario en ella, dándole el sobrenombre de Ángel del Rock, mientras que sus dedicados seguidores crearon comunidades en línea, llamándola con orgullo la Phuket Rockstar. Mucho antes de que Estados Unidos descubriera su talento, las personas que la habían visto crecer
creían que estaban presenciando el comienzo de algo especial. Quizás la parte más notable de su viaje es que nada de él pasó por costosas escuelas de música ni por instructores famosos. No hubo un mentor célebre que la guiara en cada paso, ni una academia prestigiosa que moldeara su técnica. En cambio, Nene construyó todo ella misma confiando en paciencia, determinación e interminables horas de práctica independiente. Cada mejora se produjo a través de la disciplina personal más que del entrenamiento profesional. Aprendió a tocar la guitarra por sí misma casi exclusivamente de oído, estudiando vídeos en línea, repitiendo interpretaciones una y otra vez, y copiando pacientemente cada movimiento, hasta que sus dedos aprendieron gradualmente a obedecer su imaginación. Según su biografía oficial, cogió una guitarra por primera vez cuando solo tenía 6 años, aunque durante su presentación en AGT la recordó cuando tenía 7 años. De cualquier manera, ella sostenía una guitarra mucho antes de que la mayoría de los niños dominaran atarse los zapatos. Esos primeros años se convirtieron en la base de todo lo que el mundo admiraría más tarde. Una descripción anterior, en una de sus páginas de redes sociales, afirmaba en broma que sus dedos se movían más rápido que la luz, y advertía a los espectadores que verla jugar, aunque fuera una vez, podría volverse adictivo. A primera vista, parece una exageración juguetona, pero cualquiera que pase tiempo viendo sus actuaciones comprende rápidamente por qué sus seguidores aceptaron esa descripción. La confianza, la velocidad y la intensidad emocional de su interpretación dejan constantemente asombrados a los espectadores. La actuación de Zombie, que cautivó a los espectadores de AGT, representa solo una pequeña muestra de lo que realmente es capaz de hacer. Mucho antes de aparecer en la televisión estadounidense, ya dominaba clásicos del rock técnicamente exigentes que desafían incluso a guitarristas profesionales experimentados. Sus interpretaciones de canciones como Burn de Deep Purple revelan una velocidad, precisión y madurez musical extraordinarias, y a menudo dejan a músicos veteranos expresando una admiración genuina en los comentarios. Posee la rara habilidad de moverse sin esfuerzo entre delicadas melodías emocionales y explosivo hard rock sin parecer incómoda en ninguno de los estilos. Esa notable versatilidad finalmente atrajo la atención de empresas establecidas dentro de la industria musical. El fabricante de instrumentos Enya Music seleccionó a Nene como una de sus artistas destacadas mientras aún asistía a la escuela, un respaldo que innumerables músicos adultos persiguen durante décadas sin lograrlo. Fue una poderosa indicación de que profesionales respetados reconocieron algo excepcional en ella mucho antes que el público general. Un reconocimiento como ese nunca se da a la ligera. Las cifras que respaldan su ascenso cuentan una historia igualmente notable. Su audiencia se expandió silenciosamente a más de 800.000 seguidores solo en Facebook, mientras que su presencia combinada en las redes sociales finalmente superó los 3 millones de personas en múltiples plataformas. Esas figuras no se crearon de la noche a la mañana gracias a una aparición en televisión. Representaron años de actuaciones consistentes construidas cuidadosamente para un espectador a la vez, a través de dedicación más que publicidad. Mucho antes de que America's Got Talent la presentara a millones de nuevos fans, una audiencia internacional ya había comenzado a reunirse en torno a un joven músico de una pequeña isla en el sur de Tailandia. Quizás la parte más inspiradora de todo es lo silencioso que sucedió. Mientras muchos artistas persiguen la fama a través de costosas promociones y campañas publicitarias cuidadosamente planificadas. Nene pasó innumerables noches solo con una guitarra, una pantalla de teléfono llena de videos tutoriales y la creencia de que la práctica en sí valía la pena incluso si el éxito nunca llegaba. Nadie podía prometer que esas miles de horas llegarían a alguna parte.
Ella siguió adelante de todos modos, impulsada más por la pasión que por la certeza. De regreso a Tailandia, ese compromiso incansable ya le había valido una impresionante colección de premios y victorias en competencias que los espectadores estadounidenses ni siquiera escucharon mencionar durante su audición. Los trofeos que descansaban tranquilamente en los estantes representaban años de dedicación, disciplina y crecimiento, mucho antes de que ella apareciera en el centro de atención de AGT. Cuando los jueces finalmente descubrieron su extraordinario talento, su ciudad natal ya sabía exactamente quién era. El resto del mundo simplemente se estaba poniendo al día con una historia que se había estado desarrollando durante años. La narrativa que se difundió en línea la describió como una desconocida que apareció de la nada, y es una historia encantadora, pero simplemente no es cierta. Tailandia llevaba años viendo escalar a esta chica. El 28 de octubre de 2023 quedó en segundo lugar en el Overdrive Guitar Contest, una competencia tan respetada en el país que lleva su propio apodo de Guitar Battle, y los jueces la elogiaron por tocar a nivel profesional cuando aún era una niña. Luego, el 27 de septiembre de 2025, fue nombrada jugadora destacada en la competencia. King Power Band, otro reconocimiento serio para ella como intérprete en vivo y no como una novedad en línea. También ya se había puesto delante de las cámaras en el conocido programa de televisión tailandés Super 10, compartiendo escenario con artistas profesionales consagrados a una edad en la que la mayoría de los niños son demasiado tímidos para cantar en una fiesta familiar. Entonces, cuando abordó un avión a los Estados Unidos, no era una principiante con los ojos muy abiertos esperando probar por primera vez el centro de atención. Era una músico condecorada, probada y silenciosamente celebrada, que caminaba hacia un escenario más grande que cualquiera en el que se hubiera parado antes, cargando con años de presión y preparación que el público confundió con la suerte de un principiante. Creo que esa brecha entre cómo la veía el mundo y quién era ella en realidad es el verdadero corazón de toda esta historia, y es algo que muchos de nosotros sentimos en nuestras propias vidas. Trabajas en las sombras durante años, construyes algo real que casi nadie nota, y luego llega un momento ruidoso, y extraños actúan como si hubieras nacido el día que te descubrieron. Nen llevó esa silenciosa frustración con más gracia que la mayoría de los adultos, y dejó que la música discutiera por ella. Sin embargo, hay un detalle que incluso sus mayores fans en casa tal vez no hayan entendido completamente, y se esconde dentro de la misma canción que eligió cantar. El himno que llevó al escenario nació de una tragedia real, y casi nadie en esa multitud que lo vitoreaba tenía la más mínima idea de qué se trataba realmente. La oscura verdad detrás de la canción que eligió. Para entender por qué su elección es tan inquietante, hay que saber de dónde viene realmente Zombie, porque es una de las canciones de protesta más pesadas en la historia de la música moderna. Fue escrito por Dolores O'Riordan, de la banda irlandesa The Cranberries, y lanzado en 1994, y no fue escrito para entretener a nadie. Fue escrito con dolor y furia después de una verdadera atrocidad. El 20 de marzo de 1993, el IRA escondió 2 bombas dentro de papeleras de hierro fundido en la localidad inglesa de Warrington, y cuando explotaron mataron a 2 niños. Un niño de 3 años llamado Jonathan Ball y un niño de 12 años llamado Tim Perry, e hirieron a más de 50 personas más. O'Riordan era una mujer joven que estaba de gira cuando le llegó la noticia, y el horror que le produjo nunca la abandonó. Derramó su ira en una canción que se negaba a aceptar la violencia como algo normal, y la hizo dolorosamente personal, insistiendo en que este derramamiento de sangre no se estaba llevando a cabo en su nombre, ni en el de los irlandeses comunes y corrientes. Cuando la gente asumió que apoyaba a los paramilitares simplemente porque era irlandesa, ella respondió con fuerza, diciendo claramente que el IRA no era ella, que ella no era el IRA,
y que su familia no tenía nada que ver con nada de eso. La canción incluso se remonta a 1916 y al levantamiento de Pascua, y trata los combates como una vieja enfermedad que se repite mientras los niños pagan el precio. Ahora mantén esa pesadez en tu mente y colócala al lado de la escena con la que empezamos. Una adolescente sonriente a un solo día de cumplir 16 años, se paró en un brillante escenario de entretenimiento y lanzó con todo su cuerpo un himno empapado de muerte, protesta y el corazón destrozado de una madre, y la gran mayoría de esa multitud que aplaudía y vitoreaba no tenía idea de que estaban escuchando un grito contra el terrorismo. Ya sea que Nené cargó completamente con el peso de cada palabra, o simplemente sintió su poder puro en sus huesos, hay algo silenciosamente poderoso en una voz joven de un lado del mundo que levanta la protesta de una mujer joven del otro. Dos adolescentes con décadas de diferencia se niegan a permanecer en silencio. Lo que hace que el momento sea casi inquietante es que su versión llegó en el momento exacto en que los creadores originales de la canción estaban sacando ese mismo himno a la luz del día. La canción que se niega a morir. Zombie tiene la extraña costumbre de volver a la vida una y otra vez, mucho después de que todos asumen que su momento ha pasado. Cuando Dolores O'Riordan murió inesperadamente en 2018, muchos asumieron que la canción se convertiría en poco más que un clásico preciado, recordado por sus fanáticos desde hace mucho tiempo, pero que lentamente se desvanecería de la conversación cultural. Sucedió lo contrario. En lugar de desaparecer Zombie, creció hasta convertirse en algo aún más grande de lo que había sido durante su lanzamiento original. Se convirtió en un himno en los estadios, resonando en los estadios mientras los seguidores del rugby irlandés cantaban cada palabra con notable emoción durante los principales torneos internacionales. En línea superó el extraordinario hito de 1.000 millones de reproducciones y visualizaciones en todas las plataformas, colocándola entre un pequeño grupo de canciones de rock que continúan llegando al público décadas después de su primer lanzamiento. La mayoría de los artistas pasan carreras enteras esperando ese tipo de legado. Zombie lo logró al seguir hablando con la gente mucho después de que su creador se hubiera ido. La canción también encontró nueva vida a través de la reinterpretación. Bad Wolves grabó una poderosa versión que presentó a Zombie a millones de oyentes más jóvenes que nunca habían experimentado el original. Si bien la versión generó discusión y controversia, también le recordó al mundo cuán atemporal seguía siendo el mensaje de la canción. Quizás la respuesta más conmovedora provino de Colin Perry, cuyo hijo de 12 años, Tim, murió en el atentado de Warrington en 1993, que inspiró a Dolores O'Riordan a escribir la canción en primer lugar. En lugar de ver a Zombie como una explotación de la tragedia, Perry la describió como majestuosa y profundamente veraz, diciendo que transformaba un dolor inimaginable en algo que fomentaba el recuerdo en lugar del silencio. Para un padre que había soportado una pérdida tan devastadora, esas palabras tenían un peso enorme y subrayaron por qué la canción ha perdurado durante tanto tiempo. Luego vino una de esas coincidencias extraordinarias que parecen demasiado perfectas para ser reales. Justo cuando la impresionante audición de Nené se estaba extendiendo por las redes sociales y presentando su voz a millones de personas, los Cranberries anunciaron el primer lanzamiento oficial de una grabación de concierto nunca antes escuchada, Live at London Astoria, 2994, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de agosto. Entre sus aspectos más destacados estuvo una presentación en vivo del propio Zombie. De repente, dos historias completamente separadas comenzaron a desarrollarse exactamente en el mismo momento. En un lado del mundo, una banda irlandesa se preparaba para compartir una actuación recientemente restaurada y grabada más de 3 décadas antes. Por otro lado, un músico callejero adolescente de los mercados nocturnos de Phuket, sin saberlo, había reavivado el interés mundial por la misma canción
a través de una única interpretación inolvidable. Estaban separados por miles de kilómetros diferentes culturas y más de 30 años de historia, pero se encontraron conectados por la misma pieza musical exactamente en el mismo momento. Eso es lo que hace a Zombie tan extraordinario. Ha sobrevivido a su creador cruzado idiomas, culturas y generaciones, y continúa encontrando nuevas voces dispuestas a llevar adelante su mensaje. Cada artista que lo interpreta se convierte en parte de una cadena que se remonta a la propia Dolores O'Riordan, añadiendo otro capítulo a una historia que se niega a terminar. Neen es ahora el eslabón más nuevo de esa cadena. Incluso si nunca imaginó que estaría en una compañía tan extraordinaria. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que una canción de protesta, nacida del dolor de una nación, pueda viajar al otro lado del mundo, llegar a un joven cantante que creció en una cultura completamente diferente y, aún así, impactar a los oyentes con exactamente la misma fuerza emocional. Ese tipo de conexión no se puede fabricar. Solo sucede cuando la música habla de algo universal, pero por muy poderosa que fue esa única actuación, lo que Nien elige hacer una vez que los aplausos finalmente se desvanecen, es donde su verdadera historia apenas comienza. Lo que ella hace a continuación. La audición nunca estuvo destinada a ser la meta, y ella lo está tratando exactamente de esa manera. Esos 4 sí la enviaron a la siguiente ronda de la competencia, y aunque el programa aún no ha revelado hasta dónde llegará, finalmente todavía está en la carrera un paso más cerca de ese sueño de superestrella de gira sobre el que susurraba en el escenario. Más importante aún, ella no está sentada esperando que Internet decida su destino. Lejos de las cámaras, ha estado escribiendo y grabando su propio material original y está preparando un EP debut que se espera llegue este verano, que silenciosamente marca su mayor evolución hasta el momento el salto de una chica que toca canciones de otras personas a una artista que crea las suyas propias. Cuando alineas todo el recorrido aterriza con peso real. Una niña aprendió a tocar la guitarra por su cuenta desde una pantalla. Tocó durante años ante multitudes que pasaban junto a ella. En un mercado nocturno coleccionó trofeos de los que casi nadie fuera de Tailandia había oído hablar y luego llevó una de las canciones de protesta más serias del rock a un escenario mundial con su padre, mirándola con orgullo entre bastidores, exactamente de la misma manera que probablemente la había visto miles de veces antes, en lugares mucho más humildes. La chica tímida y temblorosa y el intrépido ángel del rock nunca fueron 2 personas diferentes. Fueron una sola historia todo el tiempo, y si estoy leyendo esto, bien, solo estamos a la mitad. Si le hubieras dicho a la niña que tocaba en la calle con el sonido de las motocicletas que 4 íconos globales algún día se pondrían de pie por ella, tal vez no te habría creído, y es exactamente por eso que su historia merece ser vista hasta donde quiera que vaya. Así que esto es lo que realmente quiero saber de usted. ¿Crees que Nene Royal tiene lo necesario para ganar toda la competencia, o su momento más importante todavía está escondido en algún lugar por delante? Deje sus pensamientos honestos en los comentarios a continuación, porque los leo todos y realmente quiero saber cuál es su posición.